Habíamos visto hasta ahora aspectos, lo que se denomina el Shamail. ¿Qué es el Shamail? Es un género literario en donde abarca aspectos de la vida del profeta en cuanto a cómo se vestía, cómo era su carácter, cómo se comportaba, las posesiones que tenía, como una introducción a este aspecto. Ahora lo que viene es un género literario que se llama sira. La sira se traduce como biografía, pero tiene una connotación más profunda. Significa, Sara y Asiru significa andar, viajar, es decir, viajar por los pasos de la vida del profeta, alayhi salatu wa salam. Interesante que en estos aspectos que hay bastantes, hay 4 o 5 géneros literarios que abarcan diferentes aspectos de la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Está lo que vimos, el Shamail, lo que les mencioné, la sira, que son aspectos biográficos y aspectos de precisiones, de fechas y de circunstancias y narraciones de circunstancias en las distintas etapas de la vida del profeta, alayhi salatu wasalam. Se la divide en la etapa en donde está en la época de la niñez, juventud, después en la etapa de la vida del profeta en Meca, se llama etapa mequí, y después en la etapa mediní, que es la etapa en donde abarca la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. El grueso de las historias están ahí. Después hay otro género que se llama Fadail, que son las virtudes del profeta. Y después Hasais, que significa las particularidades del profeta, alayhi salatu wasalam, es decir, los regalos que le dio Dios. Hay otro género que son que trata acerca de los milagros, es decir, son estos aspectos que van reconstruyendo la vida del profeta, alayhi salatu wasalam. ¿Por qué es importante en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque en el Corán nos dice وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, y sepan que tienen entre ustedes un mensajero. También nos habla del ejemplo del profeta, la uswatul hasana, el mejor ejemplo. En última instancia es el requisito necesario, el prerequisito para poder comprender en profundidad el Corán. Es decir, si uno quiere comprender el Corán, tiene que entender la vida del profeta, alayhi salatu wasalam. Entonces, ¿por qué es necesario? Es necesario también para entender y modelar nuestra vida. O sea, tenemos, fíjense que hoy por hoy nos esforzamos por conocer y tenemos más detalles de la vida de los jugadores de fútbol, de los políticos, de esto, de aquello, en detalle, qué les gusta, qué comen, cómo son, qué es lo que se comportan. En ese estadio estamos. Si uno es un poquito, aquel que le gusta leer más, puede tener o tiene acceso a la biografía de distintos personajes de la historia. Lo que fallamos es en comprender este ejemplo que nos dejó, el ejemplo a través de la vida. Y no es algo menor, ¿sí? Se elaboró una lista de las 100 personalidades más importantes en la historia de la humanidad por un historiador, sociólogo, Michael Hart, en los 80, y dentro de esos 100 puso en primer lugar al profeta, una persona que no tenía nada que ver con el Islam, de hecho era de origen judío, no sé si practicaba la religión, pero cuando le preguntaban por qué eligió al profeta, alayhi salam, les dijo, porque fue el único que pudo lograr en toda la historia un éxito religioso, político y militar, que pudo combinar ambos aspectos. No hay ningún otro ejemplo a lo largo y a lo ancho de toda la historia de lo que tenemos como registro
histórico que haya un caso similar. Más allá de eso, que son cuestiones anecdóticas, es al musulmán para qué le sirve, al derviche para qué le sirve, para establecer una relación con el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Es decir, uno para tener una relación con alguien tiene que conocerlo, es decir, para amar a alguien tiene que conocer a ese alguien. Y eso surge también de ese conocimiento. Estando con él, hoy no tenemos esa posibilidad en nuestra vida, pero sí con el registro detallado de la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Es decir, tenemos que establecer esa unión en donde a través de esa unión y de esa cercanía uno puede ir desarrollando, puede ir reflexionando, sacando reflexiones. De hecho, no nos vamos a centrar simplemente en historia, no nos vamos a centrar en marcar historias, tampoco vamos a caer en sesgos en donde existen los dos extremos, el extremo en donde todo es una cuestión de magia, es una cuestión milagrosa y supranatural, y la otra, el extremo racional. El profeta, alayhi salatu wasalam, era un ser humano, pero un ser humano especial. ¿Por qué? Porque era profeta y mensajero, recibía y transmitía la revelación divina. Y esa característica lo hacía único y distintivo al resto de los seres humanos. Pero no por eso significa que su vida no tuvo ningún traspié. De hecho, imaginarse que porque era cercano a Allah no le pasaba nada es un concepto erróneo. De hecho, sufrió las mayores pruebas, sufrió torturas, insultos, agravios, denigraciones, pérdidas de vidas, de familia, de amigos, de gente cercana. Sufrió el hambre, sufrió el exilio. Es decir, la marca distintiva era esa, o sea, y él lo marcó. Él dijo: Ashadu bala al anbiya thumma masal wa thumma. Es decir, las pruebas más grandes recaen en los profetas. Es esa característica distintiva, lo cual nos enseña a lo largo de las diferentes clases que vamos a tener, nos enseña esto: la resiliencia, la paciencia. Y el mensaje, uno de los mensajes centrales de esta interacción a lo largo de todas las pruebas que tuvimos, que ha tenido el profeta, es la paciencia. La resistencia, mantenerse firme, dar para adelante. Y esto nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros que la vida es una lucha constante. La vida es una lucha constante por buscar tener objetivos, buscar alcanzar esas metas que cada uno tiene y cada uno tiene el objetivo de alcanzar. No creo que a ningún ser humano está destinado al fracaso. Nuestras decisiones nos pueden llevar al fracaso, nuestras decisiones de no persistir, de no mantenernos firmes, de bajar los brazos. Y ese es uno de los grandes mensajes que tenemos en lo que vamos a sacar. Es decir, en 23 años literalmente, una persona sin nada, literalmente sin nada, huérfano, primero de padre, después de madre, sin medios económicos, cambió para siempre el lugar donde vivía y el mundo, en el lugar más inhóspito de la tierra, en el desierto más lejano, con las condiciones más adversas de vida, cambió todo. Y eso es un gran mensaje.
a cada uno de nosotros. Tenemos que tener metas, tenemos que tener propósitos elevados, tenemos que tener propósitos sublimes en la vida. No nacimos simplemente para vivir, pasar la vida y dejarla pasar. Tenemos una meta y un propósito sublime y cada uno tenemos que darnos cuenta cuál es ese propósito. Sí, podemos decir alcanzar a Dios en forma teórica, pero ¿qué es ese alcanzar a Dios y qué es esa función que tenés en esta vida? ¿Cómo a través de tener una vida virtuosa, de tener una vida de lucha, de trabajo, podés llegar a eso? Y esa es uno de los grandes mensajes. A pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de todo el mundo en contra, alguien sin nada, virtualmente en 23 años, cambió para siempre la península arábica. Y de ahí en 40 años, nunca hubo un ejemplo de esta manera. No hay nada, no hay ningún registro histórico, y esto cualquiera lo puede constatar, que se haya logrado una expansión de Oriente a Occidente de una civilización nueva, la civilización islámica. El nombre es... Volviendo a esto, cuando hablamos de Sira, muchas veces los apologistas nos confunden, ¿no? Dice lo que sucede, dice, no, el primer registro de la vida del profeta, alayhi salatu wasalam, son 180, 200 años. ¿Cuál es como dicen, el Jesús histórico? Ellos dicen de otra forma. No existe la fuente primaria de la vida del profeta alayhi salatu wasalam, y eso es algo que no tenemos que tener claro, es el Corán. Cuando dice Iqra bismi rabbik, está hablando el comienzo de la revelación. Cuando dice Alam nashrah laka sadrak, está marcando otro evento en la niñez, la juventud y en el miraj del profeta alayhi salatu wasalam, es decir, la apertura espiritual, la apertura del pecho y la limpieza de su corazón y la preparación de su pecho y de su corazón. Cuando le habla a la miyajinka yatiman, no te encontramos huérfano y te protegimos, no te encontramos así sucesivamente. Hay versículos especiales que hablan el problema es que el Corán no es una revelación, un libro sagrado la cual tenga una cronología. Es una revelación en donde tiene indicaciones de Allah subhanahu wa ta'ala para cada momento y cada lugar específica. Después de eso están los hadices, ¿sí? Es la otra gran fuente de la sira. Voy a hacer rápido esto para no hacerlo aburrido, pero es interesante que muchas cosas como musulmanes tenemos que saber. Los hadices, que son las transmisiones, las palabras del profeta. ¿Cuál es la diferencia con las palabras que están en el Antiguo o el Nuevo Testamento? No hay ciencia en la religión que sea tan minuciosa, es decir, tiene una cadena de transmisión en donde los expertos en esa rama, en esa ciencia, estudian cada uno de los transmisores, o sea, que fulano se lo dijo a Mengano, que Mengano se lo dijo a Sultano, que Sultano se lo dijo, así sucesivamente hasta llegar al profeta. Y estudian cada uno de esos personajes, si eran personajes fiables, no fiables. Se estudia después el maten, es decir, el contenido del hadith, si está de acuerdo al Corán o no, y así, y se los clasifica. Después de eso surgió otro de los géneros literarios. Se transmite, por ejemplo, se transmite de Hussein, que era el nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, que le enseñaba a sus hijos el Corán y la vida del profeta alaihi salatu wasallam. Se llaman los magazis, las expediciones. Otro de los el primer gran recolector de la vida fue Urwa ibn Zubayr, que era hijo
de uno era hijo de un sahaba, que a su vez tenía un acceso por ser familiar de Aisha radiyallahu anha, tenía acceso directo a la fuente de conocimiento y de esas formas lo fue transmitiendo. Todos estos tipos de conocimiento. Lo que generalmente se conoce como Sira, el libro por excelencia, es en el 150 de la Égira, es la Sira de Muhammad ibn Ishaq, el cual es una serie de 10-15 tomos, la cual se encuentra perdida, es decir, se perdió esa colección, y al perderse esa colección, lo único que se mantuvo es el resumen de eso que fue hecho por uno de sus alumnos, que se llama Ibn Hisham, que resumió. Ibn Ishaq había hecho la sira desde Adán alayhi salam al profeta. Él lo que hizo Ibn Hisham es resumió o tomó nada más la parte que se trataba de la vida del profeta alayhi salam. ¿Qué es eso? Al lector moderno no es amigable para el lector moderno leer directamente, a menos que esté metido en la sira, haya tenido un buen background de estudio de ciencias del hadith, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe decir, dentro de todo esto, que vamos a ver esto y vamos a estudiarlo en profundidad, que dentro de todos los géneros literarios, el menos fiable de todos es la sira. ¿Por qué? Porque ponían todos los relatos, o sea, todos los relatos habidos y por haber acerca de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo ponían. Y por ejemplo, fíjense, y esto es una marca de honestidad intelectual de los eruditos islámicos. ¿Por qué? Porque estaba este género de la sira y del tarikh, de la historia del Islam, la cual transmitían absolutamente todo, sea hadices fiables o no lo sean, todo. ¿Y lo ponían para qué? Para que el estudioso en eso saque sus propias conclusiones y vaya extrayendo lo que nos sirve. ¿Qué pasó? Con el advenimiento del colonialismo, empezaron a haber estudiosos europeos del Islam, ¿sí? Lo que se llaman los orientalistas. Y empezaron, por supuesto, a estudiar árabe en forma profunda, bla, 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 y empezaron a ver cómo porno, porque todos los ataques hasta ese momento eran ad hominem, es decir, eran contra el profeta, que es esto, es aquello, que era esto, era aquello, bla, 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 era todo sin fundamento, todo sin fundamento. Imagínense qué puede criticar a la vida del profeta, alayhi salatu wasalam, un papa cristiano. ¿Sí? En donde, fíjense, los Borgia asesinaban, mataban, tenían los ejércitos del Vaticano. Esto no es en contra de la religión, sino las instituciones están llenas de hombres y los hombres siempre muchas veces se equivocan en el camino a seguir. Pero ¿qué es lo que pasó? El Islam, volviendo a esto, era una ola que se le venía encima y dice, se nos termina todo el negocio, nos van a sacar esto, nos van a sacar aquello. Estaba por un lado, por una punta y por el otro estaba el Islam, y lo peor es que la gente lo seguía. O sea, lo seguía, ¿por qué? Porque era cuando dicen invasión a Andalucía, Sanata, no había España, no existía España. Y eso es parte también, inshallah, va a salir un libro de la historia universal del Islam, en donde vamos a tratar todos esos temas. O sea, va a estar confeccionado por el profesor Elía, donde nos vamos a centrar en todos estos aspectos, ¿sí? Cómo es que la satanización del Islam y cómo el musulmán no tiene idea de nada, ¿sí? Una vez, hace años, vino un chico que era representante de no sé qué corno del Islam. Cuando le pregunté, ¿sabes quién es? ¿Qué es el imperio? ¿Cuál fue el imperio Umayya? ¿Qué fue el imperio Abbasi? ¿Quién fue los Eyyubíes? No. Entonces, ¿cómo puede representar a alguien al Islam si no tiene un corno de su idea? ¿Cómo puede defenderse personalmente, decir su fe? Porque
el conocimiento para defender su fe, porque cuando te ponen un argumento, un silogismo engañoso, te hacen caer como un chorlito, te hacen caer como un chorlito, si uno no tiene las bases. Y eso, volviendo a donde empezamos, esa supuesta invasión de España no existió, porque primero España no existía, reinos godos, visigodos, esto y aquello, en donde estaban dominados por otros reinados europeos. ¿Y qué es lo que pasó? Les abrieron las puertas de par en par. ¿Por qué? Porque les sacó del yugo opresor del imperio, de lo que era el imperio, entre comillas, europeo cristiano de esa época. Fíjense qué cuestión importante. Y hubo conversiones masivas, O sea, fíjense, y uno ve en internet que está lleno de fantásticas y fantásticos que hablan, no, que la invasión, y mezclan, hacen una mezcla de diarrea mental, tienen, no, porque nuestra civilización occidental, pero fantástico, si la civilización occidental existe, que vos decís que es occidental, porque tomás a Sócrates, Aristóteles, Platón, la herencia greco-romana, si no fueran por los abasíes y todo, y cómo se guardó ese conocimiento, se tradujo al árabe y después del árabe se lo llevó. Si vamos y vemos la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ¿cuántas veces menciona a Ibn Rushd, a Averroes? ¿Cuántas veces menciona a Ibn Sina? ¿Cuántas veces menciona a Al-Ghazali? El manual de filosofía, de la historia de la filosofía que tenía que se enseñaban en las principales universidades cristianas en esa época, era el Maqasid al-Falasa de Al-Ghazali. O sea, una civilización muy rica. En el arte, en todas las ciencias y en el arte. Por eso los musulmanes, y después obviamente todo llega a una cúspide y decae. Es la historia de las civilizaciones, todos ya tienen un punto cúlmine y todo cae y se derrumba. Pero nuestra obligación como seres humanos es entender la historia. ¿Por qué? Porque no vamos a caer en las falacias de cada situación que nos quieren poner. Obviamente tampoco es una tarea fácil, porque están los sesgos ideológicos. Tal persona tiene un sesgo de derecha, tal otro de izquierda, tal otro cristiano, tal otro musulmán. Entonces, llegar a tener un pensamiento crítico y sacar conclusiones acertadas acerca de la historia no es un trabajo fácil. Pero volviendo a esto, ese Islam que llegó a lo que se denominó al-Andalus, en donde florecieron todas las ciencias, que par en par los vieron como liberadores. De hecho, quien facilitó todo fueron los judíos. Los judíos preferían estar, fíjense la paradoja, que los musulmanes fueron quienes los contuvieron, quienes los protegieron, a donde fueron en las distintas eyecciones que tuvieron de Europa, y ahora es lo que están diciendo los fanáticos sionistas. Pero para entender todo esto, uno tiene que sumergirse en la vida del profeta, alayhi salatu wasalam, entender la naturaleza del hombre, porque cuando hablamos de las series, también entender la naturaleza del hombre, que el hombre por default, si no trabajó en su interior, es un animal violento. La violencia y la guerra son cuestiones prácticamente inherentes a la historia de la humanidad, a la historia de la humanidad. Y en cierta manera, muchas veces es necesario esa pelea, no porque uno la quiera, porque si no, corre el riesgo de desaparecer. También vamos a ver por qué, cuáles son las reglas de la guerra en el Islam. ¿Cómo se establecen? Sí, tienen reglas y está claro que no se puede atacar, esto no es que soy un limonero, quiere decir, son reglas claras que dejó el profeta, alayhi salatu wasalam. No se puede atacar a la población civil, no se puede atacar a mujeres, niños, ancianos, no se puede atacar a monasterios, iglesias, nada de eso.
y eso era algo que ponían hincapié, está registrado, Hazreti Abu Bakr radiallahu anhu, Hazreti Umar radiallahu anhu, así sucesivamente. Eran seres humanos virtuosos. La civilización se alcanza con la virtud, la ética, la transformación interior. Si uno no puede manejar el metro cuadrado que le corresponde, no le puede manejar la vida a nadie. Fíjense los desastres a lo largo y a lo ancho de la tierra, no solo mirando nuestro país. Si no te podés manejar, si no te podés gobernar a ti mismo, menos podés gobernar a nadie. Entonces, volviendo a esto, que este género tiene imprecisiones. Estas imprecisiones, cuando terminamos en esto, están los orientalistas. Los orientalistas, ¿qué empezaron a sacar? Hablamos, por ejemplo, de la inspiración de los versos satánicos, que lo vamos a ver, lo vamos a analizar en profundidad y vamos a ver qué es lo que significa, por qué toman eso. Y de distinta manera hay un tema que tampoco es muy interesante, pero es de alguna forma conocerlo, es los orígenes, o sea, dónde se originó todo esto, es lo que hoy se denomina Arabia, es decir, la tierra de los árabes. Hoy por hoy el mundo árabe son 22 países, más o menos, van cambiando, van mutando y transmutando, ¿sí? Vamos a ver también cómo, bueno, no en esta cuestión, pero es interesante saber cómo terminamos en esta situación, cómo se dividió y cuál fue el colapso que terminó con lo que conocíamos como el mundo islámico, que terminó en la Primera Guerra Mundial, en la primera parte del siglo, con la caída y el colapso del Imperio Otomano. ¿Sí? Los árabes que hoy son árabes, básicamente podemos decir desde el punto de vista sociológico, antropológico, que no tienen nada que ver con los árabes de antaño. Dentro de la clasificación de esa situación clásica está, siempre se dicen los árabes extintos, árabes al-Baida, que son los que pasaron, los que desaparecieron. ¿Cuáles son? En el Corán se menciona los Samud, donde estuvieron entre el 3000 y el 5000 antes de Cristo, y distintas, y 2 o 3 civilizaciones más, ¿sí? Hud, Saleh, se menciona en el Corán. Después, los árabes, los cuales están, digamos, no extintos, sería la otra forma de traducirlo, son aquellas que derivan o surgen de 2 cuestiones, ¿sí? De los Qahtán y los Adnan. Los Qahtán son los árabes puros. Los Adnan es aquellas que derivan del linaje de Ibrahim, alayhi salam, y Ismael, es decir, Ismael tomó la lengua de los árabes. Es decir, cuando se considera que alguien es árabe, culturalmente, por consenso, lo que hacen es cuando alguien, no solo es aquella persona que habla árabe. Entonces, aquella persona que habla árabe se dice que es un árabe. Después están las cuestiones locales y demás. Y es así que vamos rápidamente a entender la Arabia preislámica. Lo que se denomina Arabia preislámica se lo conoce como la época de la ignorancia, la época de la Yahilía, es decir, para ir rápido, no sé qué hora es esto. La época de la Yahilía es la época preislámica, en donde comienza con Ismael, con la historia de Ibrahim, en donde lleva
deja a Ismael, ya todos conocemos la historia, no vamos a parar, no nos vamos a detener en esa historia, es decir, comienza ahí y a partir de Ismael alayhi salam se establece y hay cuestiones que hasta hoy en día influencian el Islam, es decir, se estableció el santuario de Meca. Ese santuario de Meca se denomina Haram, que es lo mismo que o Haram, que significa sagrado, ¿sí? Es algo que está consagrado, en donde no se pueden hacer un montón de cosas, no se puede matar animales, no se puede hacer esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estuvimos viendo cuando realizamos el Hajj. Ahí se instituyó la Kaaba, se comenzaron con esos rituales y después con el tiempo pasó, se fue perdiendo ese monoteísmo. Y el profeta alayhi salatu wasalam indica cuál es la primera persona la cual cambió para siempre, por muchos siglos, el monoteísmo en Arabia. ¿Cómo se llamaba? Amr ibn Luhay al-Khuzai. Era una persona la cual era el dignatario de esa época y solía viajar. Y cuando viajaba iba a distintos países o reinos politeístas. Entre ellos el poderío de la época eran los amalequitas. Y esos amalequitas tenían una deidad que se llamaba Hubal. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que decían ellos? Atribuían a su dios el éxito económico, el éxito militar y el éxito en todos los aspectos de la vida. Este hombre dijo, voy a traer ese éxito, lo voy a llevar hacia Arabia. Entonces fue y llevó la estatua, el ídolo de Hubal. Y de ahí empezaron a crear, a nacer 360 deidades. ¿Qué lección podemos extraer de esto que puede parecer aburrido? Fundamental, algo muy interesante, que un país, una nación tengan la preponderancia económica, tecnológica y militar, no por default van a estar en lo cierto en cuanto a la religión. No por cierto van a tener es un modelo para seguir en cuanto a la ética y a la moral. Y eso, ¿y cuál es el impacto? No fue cualquier persona que fue y llevó esa estatua, fue el líder de ese grupo de árabes en esa época. Y fíjense, cuando la cabeza de una sociedad está sana, toda la sociedad está sana, y cuando está enferma, toda la sociedad está enferma. Es importante ver a quién seguimos, cuál es el modelo que queremos cada uno de nosotros para nuestra vida. A quién seguimos es fundamental y importante. Eso, sumado a esa situación, se fue llenando de ídolos. Los ídolos tomaban la piedrita de la cava o piedras de allá acá, cuando encontraban una piedra mejor la tiraban, y así fueron generando una nueva religión politeísta. Y mezclando distintos aspectos. Otra característica también tenían, ¿cuál era la característica? Eran personas muy violentas, claramente eran personas extremadamente tribales, en donde existía la ley tribal, no había ningún canon en donde estableciera una ley en donde llegan cuando se sucedía cualquier situación, desde el punto de vista de las relaciones humanas, pueda llegar a una resolución. La resolución era, si vos le hiciste algo de mi tribu, yo te mato, y así empezaban guerras interminables. Tampoco tenían una virtud honorable, o sea, la época estaba la esclavitud presente en todos lados, no era característico de este lugar.
pero se caracterizaban por ese maltrato. Las mujeres no tenían ningún derecho, absolutamente ninguno. Pasaban a ser una posesión de la persona la cual la tenía, y de hecho y se heredaban. Es decir, si una persona, fulano de tal, se moría, sus herederos heredaban a sus esposas. Fíjense el lío que tenían. Por otro lado, mataban, sacrificaban a sus hijas mujeres, y los llevaban y las sacrificaban, y hacían sacrificios a los dioses, los enterraban vivos. Era un mundo en el cual no tenía ningún tipo de regla, ningún tipo de leyes, no había ningún orden social claro. Lo único que era, si vos tenías suerte y formabas parte de una tribu poderosa, zafaste. Si eras un don nadie, estabas en el horno. A su vez, no tener padre y madre también era un gran problema. Literalmente era un caos desde todo punto de vista. Por ejemplo, tampoco había mujeres las cuales seguían su vida, y muchas veces querían ser madres. Agarraban, ponían una banderita que indicaban que querían tener relaciones, y los hombres iban y ya sabían que con fulana podían tener relaciones. Cuando se embarazaba, venían todos aquellos que habían tenido relaciones con esa persona, y la mujer elegía de acuerdo a lo que le parecía la cara. En ese contexto también actitudes, características positivas. Era una sociedad valiente. El coraje, la valentía, era algo, la generosidad, la calidez en cuanto a honrar a los huéspedes, era algo que también era muy prevalente. ¿Cuál era el contexto religioso? En la Meca básicamente estaban los que se llamaban los Hunafá. Los Hunafá son se traduce como monoteístas. Esos monoteístas estaban Waraka ibn Naufal. ¿Se acuerdan quién es Waraka? Bueno, en la mayoría de las versiones de la Sira dicen que era una especie de monje cristiano, pero en realidad era un Hunafá, el cual había estudiado las religiones, era letrado, las religiones judía y cristiana, y había decidido apartarse de eso y seguir una religión monoteísta. Y había otros 4 o 5 que practicaban y que decían que eran la religión de Abraham. Y de esta manera se fue conformando esa situación de total caos, y todos estaban esperando la llegada del profeta alayhi salatu wasalam. ¿Cuáles son las reflexiones que podemos tener? Una sociedad en donde la cual está dividida, está partido en lo que en ese momento se llama tribus, no tiene futuro. Una sociedad donde no está regido por la ley, una ley clara, una ley en donde pueda la gente saldar sus diferencias y alguien que pueda juzgar, una sociedad donde no se respete la vida de los seres humanos, una sociedad donde no haya respeto por el hombre, por la mujer, donde no haya derecho de ningún tipo, no puede alcanzar nada, no puede llegar a ningún lugar. De hecho, es un infierno vivir en un lugar así. Otra de las cuestiones, y que es lo que hace el profeta alayhi salatu wasalam, cambia todo esto. Fíjense que los profetas son aquellos seres que van contra el status quo, y establecen y restablecen el orden. La otra cuestión importante, donde la importancia que tienen los líderes a quienes seguimos, y los líderes de las tribus, de las naciones, de los reinos, lo que fuese que sea,
una persona a la cual está alterada mentalmente, una persona a la cual está trastornada mentalmente, en un sentido amplio, no lo hablo de la psicología o la psiquiatría, sino desde un punto de vista ético, moral, es un problema seguirlo. Y la importancia de entender que no porque una civilización, no porque una nación sea avanzado y esté a la posta de un montón de cuestiones, eso no significa que estén en lo cierto en cuanto a lo que es la ética, la moral y los principios religiosos. Inshallah, con el devenir de las clases, la idea no es simplemente transmitir datos puntuales, sino tratar de extraer lecciones de cada aspecto y aplicarlos en nuestra vida, y llevarlos y aplicar en nuestra vida. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف نور الجن الأنبياء والمرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.